Le advertí, si te subes a ese avión con él, no te molestes en volver a la casa. Ella se burló de mí. En la puerta de embarque, sus billetes murieron. El teléfono de su jefe se iluminó. Él leyó el mensaje de su director financiero, se puso pálido y gritó, ¿qué le hiciste hacer? Ella cerró la puerta con ese pequeño y arrogante movimiento de muñeca que siempre hacía cuando quería dejar clara su postura. Las ruedas de la maleta de diseño hicieron un solo clic sobre el adoquín antes de atascarse en una grieta. Ni siquiera miró hacia atrás, simplemente tiró de ella, se ajustó sus enormes gafas de sol y caminó pavoneándose como si el jardín delantero fuera una pasarela. Yo todavía sostenía la manguera del jardín. No hagas esto, Valerie, dije en voz baja, pero no pasiva. El agua corría, acumulándose alrededor de mis zapatos. Se detuvo en el borde de la entrada el tiempo suficiente para inclinar la cabeza y alzar la voz. No hacia mí, sino hacia cualquier audiencia imaginaria que creía tener. Es un viaje de negocios, Mark. Sé que es difícil de entender desde tu pequeña fantasía de riego suburbana, pero algunos de nosotros tenemos vidas. Sí. Asentí, dejando que la manguera empapara el césped. Solo asegúrate de que tu vida no espere volver a entrar por esta puerta. Eso la hizo girar brevemente. La comisura de su boca se curvó en lo que probablemente pensó que era una sonrisa burlona, pero parecía más bien un tic, como si su rostro no hubiera alcanzado su bravuconería. Eres un paranoico, dijo, comenzando a rodar la maleta de nuevo. Todo es culpa tuya, Mark. Hiciste todo tan aburrido. Necesitaba un maldito descanso. No discutí. Simplemente cerré la manguera, la enrollé como siempre lo hacía. Bucles ordenados, en el mismo gancho en la pared del garaje. Los rituales son curiosos de esa manera. Calman tus manos cuando tu cerebro se está preparando para la guerra. Una hora después, publicó la primera foto desde la sala del aeropuerto. Una copa de champán inclinada como si estuviera audicionando para un programa de telerrealidad. El pie de foto decía, algunos hombres riegan plantas. Los hombres de verdad reservan jets. No me gustó la publicación. No comenté. Ni siquiera la guardé. Simplemente entré en mi oficina, esa sobre la que ella nunca se molestó en preguntar porque para ella yo estaba jubilado. Abrí el cajón etiquetado como contingencia. Estaba en orden alfabético, justo debajo de comunicaciones de crisis y encima de disolución. Lo que había allí no era venganza. Ni siquiera era ira. Eran cartas de precisión, contratos, registros de acceso. Una enmienda impresa de hace 7 años, de cuando todavía redactaba contratos ejecutivos como un favor para un viejo amigo. Valerie no tenía idea de que ese amigo era Glenn o que el hombre al que creía que estaba seduciendo para alejarlo de su familia me debía la mitad de los términos de su paracaídas dorado. Nunca preguntó por qué nuestra casa estaba solo a mi nombre. ¿Por qué insistí en que viviéramos dentro de esa comunidad cerrada específica con esos estatutos específicos o por qué todavía pagaba por 3 proveedores de datos diferentes aunque solo teníamos 2 teléfonos? Porque Valerie nunca miraba hacia abajo. Solo miraba lo que brillaba. Y para cuando se diera cuenta de que algo andaba mal, el suelo ya habría desaparecido bajo sus tacones. Antes de continuar, si estás escuchando esto y aún no estás suscrito, tal vez hazlo ahora. Más del 90% de ustedes sintonizan sin presionar ese pequeño botón. Y sí, es gratis, pero también le dice al equipo que este tipo de historia todavía importa. Así que, si te gusta ver a personas que se creen intocables ser auditadas silenciosamente por alguien que ha sido subestimado durante demasiado tiempo, bueno, ya sabes qué hacer. Volviendo a Valerie. Pensaba que estaba publicando champán y pies de foto atrevidos. No se dio cuenta de que el calendario de su jefe acababa de marcar un evento en rojo titulado Auditoría de viaje de la Junta Directiva activada. No sabía que el servicio de coche privado que reservó con la tarjeta de la empresa de Glenn acababa de ser marcado con un código interno muy específico, GEX 42B excursión personal ejecutada sección 42B, G, y casualmente. Yo escribí que significaba que si incluso un miembro de la Junta planteaba una preocupación sobre la justificación del vuelo, el director financiero tenía plenos fundamentos legales para revocar el acceso de viaje al personal no esencial durante la revisión pendiente. No requería una votación, solo una llamada.
Hice esa llamada de camino al garaje. Con el mismo auricular Bluetooth del que una vez se burló. Pareces un guardia de centro comercial, se rió. Tal vez, pero los guardias de centro comercial saben cómo cerrar una puerta desde adentro. Glenn ni siquiera recibiría la cortesía de una advertencia. El sistema le avisaría directamente en la puerta de embarque. Billetes revocados, alertas activadas, rutas de escalada ya definidas. Y ella, Valerie, estaría de pie a su lado tratando de averiguar por qué la botella de champán a 36.000 pies ya no era una opción, y por qué el hombre al que dejó sosteniendo una manguera un domingo estaba a punto de hacer del lunes el día más caro de su vida. La oficina no parecía gran cosa desde el exterior. Fachada de arenisca, una placa genérica con iniciales que nadie recordaba. No era llamativa, no tenía paredes de cristal, solo 5 pisos de invisibilidad deliberada. El tipo de edificio por el que pasas sin preguntarte quién está dentro. Ese era el punto. Mark entró por la puerta principal sin registrarse. La recepcionista asintió como si le hubieran informado hace mucho tiempo que nunca hiciera preguntas. Tomó el ascensor solo. 5º piso, la tarjeta de acceso todavía activa. Valerie nunca supo que él mantenía el contrato de arrendamiento. Ella asumía que jubilado significaba jardinería y béisbol por la tarde. Las luces parpadearon y se encendieron automáticamente. Paneles de madera oscura. Un solo retrato en la pared, uno de los miembros fundadores de la Junta. Habían cometido el error de cruzarse con Mark una vez. Su marco ahora colgaba en la pared del fondo, cuidadosamente centrado, no por respeto, sino como un marcador de posición. Caminó hacia el archivador, uno de los 3 en la esquina detrás del escritorio. No digitalizado, sin copia en la nube. Esa era su genialidad. Algunas cosas viven más seguras en papel. Sin hackeos, sin filtraciones, solo un cajón de acero frío y una llave. Abrió el segundo cajón, hojeó las pestañas. A. Plantillas de auditoría. C. Borradores de crisis. P. Paracaídas dorado. Ahí estaba. Sacó la carpeta negra etiquetada como GP, riesgo de fuga-V3, tan gruesa como una guía telefónica, indexada, limpia. La abrió en la página de alertas, página 47, y la leyó de nuevo, aunque podría recitarla al revés. Enmienda B. 2. Contingencia del paracaídas dorado, cláusula de riesgo de fuga. En caso de viaje ejecutivo no autorizado acompañado de personal no autorizado, la Junta se reserva el derecho de iniciar la suspensión discrecional del acceso, iniciar la revisión del uso discrecional de activos y activar la revisión de auditoría de fase 1. Las suspensiones pueden ser promulgadas automáticamente por el director financiero si la actividad ejecutiva cumple las condiciones A, B y C. Sonrió porque Valerie había cumplido las 3. Condición A, uso ejecutivo de viajes financiados por la empresa para fines no esenciales. Condición B, acompañante no incluido en la estructura de personal. Condición C, acompañante vinculado a gastos discrecionales marcados en el último trimestre. Había hecho las 3 cosas sin pestañear. Mark pasó a la pestaña adyacente. Un número de teléfono todavía válido. No el de Glenn, ni siquiera el del director ejecutivo, solo el del oficial de mociones de la Junta, una mujer llamada Diane, que le debía un favor. Un favor firmado hace 12 años que involucraba un escándalo discretamente enterrado y una llamada de 10 minutos que salvó su matrimonio, sus acciones y su dignidad. Marcó el número. Sonó una vez. Diane, dijo, necesito adelantar una moción de viaje en el orden del día. Riesgo de fuga a nivel ejecutivo activado. Nombre, Glenn Harmon. Una pausa, luego un cambio de tono. Entendido. También necesito la exposición de activos sobre el acompañante discrecional. Valerie Harmon. Otra pausa. ¿Quieres que esto se escale a la Junta Legal o solo internamente? Empieza con lo interno, pero asegúrate de que se filtre. Ella rió suavemente. Sigues siendo tan quirúrgico como siempre. Solo manos más lentas. No una mente más lenta. Colgó y dejó caer la carpeta en la caja para quemar junto a la caja fuerte. No la necesitaría de nuevo. Caminó hacia la pequeña ventana, miró el horizonte de hormigón.
Valerie pensaba que él ya no importaba. Pensaba que estaba fuera del juego. Pero lo que ella no entendía era que la jubilación no era el fin del poder. Solo era un cambio de escenario. Dejas de correr la carrera y empiezas a diseñar la pista. El pequeño romance de Valerie con Glenn no era solo infidelidad. Era allanamiento. Había pisado un tablero que él ayudó a construir, coqueteado con un ejecutivo que todavía respondía a políticas que él había escrito personalmente. Nunca preguntó quién escribió la cláusula de indemnización de Glenn. Nunca preguntó quién dio luz verde a su contratación. Nunca se preguntó por qué Glenn nunca hablaba con Mark en las fiestas de Navidad o por qué los dos nunca se miraron a los ojos. Porque Glenn lo sabía. Y esa era la belleza del asunto. Esto no era ira. No eran celos. Era ingeniería. Sacó un documento más, uno antiguo. Un contrato de cuando Valerie había aceptado su primer puesto en la firma de Glenn. Escondida en el texto estándar había una línea que la mayoría de la gente pasaba por alto. Las relaciones de cónyuge/diagonal pareja que involucren a ejecutivos de la firma pueden estar sujetas a una revisión ética de terceros si surgen conflictos de intereses. Ella lo había firmado. Por supuesto que lo había hecho, cuando todavía escribía su nombre con un pequeño corazón sobre la y en las notas de agradecimiento. Y ahora Mark era ese tercero. Silencioso, legal, inevitable. Envió el correo electrónico final al grupo legal interno de la Junta. Solo 3 frases, sin adornos, sin amenazas. Moción para revisar viajes discrecionales. La exposición de activos sugiere un patrón no conforme. Se solicita auditoría completa bajo la cláusula B2. No lo firmó como Mark, usó su título en la Junta. M.T. Harmon, asesor de políticas no ejecutivo, Junta de Ética y Gobernanza Interna. 5 minutos después, la bandeja de entrada del director financiero sonó. El sistema marcó el itinerario de viaje de Glenn. El acompañante listado como invitado personal activó una subrutina. El nombre de Valerie volvió a sonar, esta vez por el paso de una tarjeta en la sala ejecutiva usando una cuenta corporativa. La auditoría de fase 1 recibió luz verde. Y Valerie, ella estaba a media risa en una sala privada, agitando el champán como si fuera invencibilidad. No sabía que el reloj acababa de empezar a correr o que para cuando llegara a la puerta de embarque, la puerta no se abriría porque el hombre que creía acabado apenas se estaba preparando para presentar la demanda. La agente de la puerta de embarque sonrió al principio, una de esas sonrisas profesionales, apenas perceptibles, que pertenecen a los folletos corporativos y las clínicas dentales. Glenn se adelantó con confianza, le entregó las tarjetas de embarque como si ofreciera billetes de lotería ganadores. Valerie se ajustó las gafas de sol de nuevo, en interiores por supuesto, y golpeó el suelo con el tacón impacientemente. No le gustaba hacer colas. Lo había dejado claro con una sonrisa burlona y un pie de foto en Instagram la noche anterior. Clase turista es una mentalidad. Privado es un estilo de vida. La agente escaneó el primer pase. Bip. Lo escaneó de nuevo. Más largo. Bip. Su sonrisa vaciló. Un momento, señor. Miró su pantalla, luego a Glenn. Estoy recibiendo una alerta en esta reserva. Glenn arqueó una ceja. ¿Alerta? Acceso revocado, dijo ella con cuidado, como si lo leyera 2 veces en su mente antes de decirlo en voz alta. Parece que este vuelo ya no está disponible con las credenciales actuales. Valerie resopló. ¿Qué es eso? Lenguaje de aerolínea para, inténtelo de nuevo. Somos Global Elite. La agente la miró educadamente, sin responder. Permítame consultar con el supervisor. El teléfono de Glenn vibró. Miró hacia abajo con indiferencia al principio. Un mensaje de su director financiero. Retírate ahora. Auditoría activada. No embarques. Se quedó mirándolo. Vibró. ¿Otro? Él lo sabe. Solo 2 palabras. Sin nombre. Sin explicación. Pero sabía exactamente a quién se refería. Su mano cayó lentamente a su lado.
Los hombros se pusieron rígidos. La sangre desapareció visiblemente de su rostro. Valerie, a mitad de una frase sobre los beneficios de su Amex, notó el cambio. ¿Qué, Glenn? ¿Qué pasa? Él se giró hacia ella lentamente, como si su cuello hubiera olvidado cómo moverse con naturalidad. ¿Qué demonios, dijo apenas por encima de un susurro, le hiciste hacer? Valerie parpadeó. ¿Qué? Otro agente uniformado se acercó, le susurró algo a la encargada de la puerta. Ella asintió sombríamente, tomó el intercomunicador. El embarque del vuelo 378 a Nassau ha finalizado. La última llamada ha pasado. Señor Armón, señorita Armón, por favor, apártense. La gente detrás de ellos comenzó a murmurar. Un niño preguntó en voz alta, «Mami, ¿por qué no pueden ir?» Valerie forzó una risa. Esto es un error. Estamos en el manifiesto. ¿No estamos en el manifiesto? Su voz se quebró a mitad de la frase. Glenn no respondió. Todavía miraba su teléfono, ahora desplazándose con un temblor visible en la mano. Los correos electrónicos llegaban a raudales, memorandos internos, notificaciones de investigación, alertas de cumplimiento. Todos llevaban el mismo encabezado. Activación de la Junta, fase 1 de ética, revisión de viajes y discrecionales. El avión todavía estaba en la puerta. Podían verlo. A 30 pies de distancia, los últimos pasajeros bajaban por la rampa, pero ellos no podían moverse. Porque Valerie había jugado a la ruleta de alto riesgo con un hombre que no levantaba la voz, reescribía las reglas. Silenciosamente, permanentemente. Señor, dijo el supervisor, necesitaremos que ambos nos acompañen a la sala para una mayor clarificación. Clarificación. Valerie se aferró a esa palabra como una mujer ahogada se agarra a un trozo de madera. Sí, hagamos eso, dijo, tratando de arreglar su tono. Claramente ha habido una confusión. Glenn, diles que eres. Pero Glenn no se movió. No caminaba hacia la sala. Estaba viendo cómo se cargaba el último correo electrónico. Un memorando interno de cumplimiento legal. El alcance de la revisión a nivel de la Junta incluye cuentas discrecionales, gastos de invitados personales y uso de activos ejecutivos. Congelación total de viajes promulgada. Se aconseja asesoramiento legal. Valerie tiró de su brazo. Glenn. Él se giró lentamente y la miró a los ojos. ¿Entiendes lo que has hecho? Ella parpadeó con los ojos muy abiertos. Yo no. Mark no lo haría. Está jubilado. Glenn. No, dijo Glenn. Es un fantasma en el sistema y acabas de meterme en un campo de minas. Abrió la boca para discutir, pero no había nada que decir. La puerta detrás de ellos se cerró con un silbido mecánico. La pasarela de embarque comenzó a retraerse. No iban a ninguna parte. Y por primera vez en semanas, Valerie no se sintió glamorosa, ni ingeniosa, ni inteligente. Se sintió como equipaje, no reclamado, no deseado, estampado con un código de barras que nadie escanearía. El viaje en ascensor fue lento. El tipo de lentitud deliberada que te dice que el edificio no tiene prisa por nadie. Mark estaba solo, con las manos entrelazadas holgadamente detrás de la espalda, observando cómo cambiaban los números de los pisos como si tuviera todo el tiempo del mundo. No lo tenía. Simplemente hacía creer a la gente que sí. Cuando las puertas se abrieron, la consejera interna de la firma ya estaba esperando, de pie junto a la sala de conferencias de cristal con una carpeta de archivos bajo un brazo y una cara que decía, sabíamos que esto iba a pasar. Solo esperábamos que no sucediera. Se llamaba Lauren. Inteligente, precisa, alérgica a los chismes. A Mark le caía bien. Leí la moción, dijo mientras él entraba. La activación llegó a través de cumplimiento y auditoría. ¿Quieres que esto se escale? No, dijo él, dejando un archivo más pequeño propio sobre la mesa. Quiero que se documente. Quiero que sea limpio. Sin emociones, sin interpretaciones, solo hechos. Se sentaron. Ella abrió su archivo. Él abrió el suyo.
Comencemos con el gasto discrecional vinculado a la cuenta ejecutiva 7B, dijo él, específicamente la subcuenta 7B privada listada bajo la firma de Glenarmon. Lauren tecleó en su portátil. Ese es su fondo de gastos personales, dentro de sus derechos si se usa apropiadamente. Mark deslizó un solo papel sobre la mesa. Era un recibo de cena por una cifra considerable. Vino más viejo que el becario que lo procesó. La firma de Glenn en tinta azul. Debajo, el nombre de Valerie. A esa fecha, dijo Mark con calma, era ella una empleada. Lauren no respondió. Ya estaba buscando los registros de recursos humanos. El archivo de Valerie apareció. Contrato temporal, leyó en voz alta, pero no activo para ese periodo de pago. Autorización pendiente. Ningún rol formal asignado. Y sin embargo, añadió Mark, golpeando el recibo, fue llevada a una cena ejecutiva facturada a la empresa y marcada como colaboración de proyecto. Lauren se reclinó. Segundo punto, continuó Mark, pasando una página. Billetes de avión reservados con acceso ejecutivo a 3. Clase ejecutiva internacional, listado como viaje de socio, exento de cumplimiento. Levantó la vista. No existe tal exención. Lauren exhaló por la nariz. No la hay. Al menos ya no. Correcto, dijo Mark. Fue eliminada hace 2 ciclos fiscales. Yo mismo escribí el memorando. Ella asintió una vez. Estás preparando una violación ética. Comportamiento pautado, rastro de papel. No estoy preparando nada. Simplemente estoy presentando lo que existe. Volvió a meter la mano en su maletín, esta vez sacando una copia del presupuesto en la sombra. Este no era el presupuesto oficial, el que se presentaba con las ganancias trimestrales y se pulía para las presentaciones a los inversores. Este era el libro mayor interno, números reales, asignaciones sin filtrar donde estaban las huellas sucias. Valerie lo había tocado. Él lo sabía. Ella no podría resistirse. Pasó a la página 18, una línea resaltada, reembolso discrecional especial, fondo de enriquecimiento de clientes. Al lado, una nota manuscrita, no la letra de Glenn, la de Valerie. Había estado en su oficina, probablemente fuera de horario. Probablemente pensó que estaba siendo inteligente, anotando una línea que nadie revisaría. Pero Mark lo revisaba todo. Esa era su obsesión silenciosa, atrapar las cosas que se suponía que nadie debía ver. Lauren lo miró. Ella no tenía autorización ni para acceder a esto. Lo cual, dijo Mark, es por lo que me gustaría que se incluyera en el archivo, si no te importa. Hubo una larga pausa. Luego ella preguntó con cuidado, ¿quieres que la eliminen de los roles de consultora? Oficialmente, Mark se reclinó, no. Quiero que aparezca como, bajo revisión. Quiero que la auditoría decida. Quiero que se siente en la incertidumbre. Déjala oír cada puerta crujir, preguntándose si es el final. No cierres la puerta. Déjala abierta lo suficiente para que vea que podría cerrarse de golpe en cualquier momento. Lauren no se inmutó. Simplemente asintió. Entendido. Se sentaron en silencio durante unos segundos. El tipo de silencio que se construye cuando hay demasiada claridad en una habitación. Luego Mark dijo, añade un documento más. Metió la mano en su chaqueta, sacó un antiguo memorando de la empresa fechado hace 5 años. Describía las reglas para el poder discrecional ejecutivo después de un incidente en el que un ejecutivo había sido sorprendido facturando viajes personales como expansión de negocios. El memorando había sido firmado conjuntamente por Glenn. Mark golpeó la firma con su dedo índice. Él conocía las reglas. Ayudó a escribirlas. Lauren cerró la carpeta. Esto va por encima de recursos humanos, dijo. Tendremos que informar a legal y a riesgos. Prefiero que la Junta lo escuche primero. Diane sabe qué hacer. Lauren asintió. No estás pidiendo su destitución. No, dijo Mark de nuevo. Porque no tengo que hacerlo. Y lo decía en serio. Glenn no iba a sobrevivir a esto.
No porque Mark presentara un gran caso, sino porque Mark construyó la estructura en la que Glenn había entrado. Las paredes no se estaban cerrando. Ya estaban cerradas. Glenn simplemente no se había dado cuenta hasta que las luces parpadearon. En cuanto a Valerie, estaba en alguna sala de aeropuerto, todavía actualizando el estado de su vuelo, probablemente todavía culpando a problemas técnicos. No tenía idea de que la turbulencia no estaba en el aire. Estaba a 30.000 pies por debajo, en salas de juntas, bandejas de entrada y archivos de documentos donde su nombre ahora era oficialmente parte de una carpeta de investigación etiquetada como fase 1 exposición de conflicto. Sin gritos, sin escándalos, sin prensa, solo el sonido de una carrera desmoronándose en papel con membrete de la empresa. El conductor del coche de alquiler no dijo una palabra en todo el viaje. Valerie había cerrado la puerta del coche con la fuerza suficiente para hacer vibrar el salpicadero, su maleta golpeando en el maletero como si tuviera algo que demostrar. Había caminado por el aeropuerto como si alguien le debiera un desfile y le había ladrado a 2 agentes de vuelo antes de salir pisando fuerte hacia la acera. Ahora estaba desplazándose por su teléfono, murmurando, con los mensajes sin respuesta. Glenn había dejado de responder después de su tercer mensaje de texto. El último, necesitamos adelantarnos a esto, todavía no tenía el recibo de lectura. Eso la aterrorizaba más que la debacle de la puerta de embarque. Cuando el coche se detuvo en la entrada cerrada de su exclusivo vecindario, se inclinó. «Puedes dejarme en el buzón. Caminaré hasta la casa». El conductor asintió. La puerta permanecía en silencio bajo el sol del mediodía. Elegancia intacta. Valerie introdujo su código de acceso. La pantalla parpadeó en rojo. Acceso denegado. Parpadeó. Lo intentó de nuevo. Acceso denegado. Siseó. Tienes que estar bromeando. Y pulsó el botón de llamada para la línea de seguridad de la Asociación de Propietarios. Una voz seca respondió. Sunrich Stats. Asociación de Propietarios. Hola, soy Valerie Armon. Mi código de la puerta no funciona. Una pausa. Oh, dijo la voz, señora, la propiedad de esa vivienda fue transferida recientemente. Ese código de acceso ha sido desactivado según el protocolo. El estómago de Valerie se encogió. ¿Transferida a quién? Esa casa es. Lo siento, interrumpió la voz. No estamos autorizados a revelar detalles de propiedad privada por teléfono. Tendrá que hablar con su abogado. Antes de que pudiera gritar, la línea se cortó. El coche ya se estaba alejando. Se acercó a la puerta, lista para pegar la cara a la cámara. Pero la lente ya se había atenuado, como si incluso ella hubiera decidido que ya no valía la pena reconocerla. Murmuró una maldición, buscó en su bolso y sacó su teléfono para abrir la aplicación de la casa inteligente. Había conectado todo, luces, puertas, cámaras, climatización. Mark nunca la tocaba. Odiaba la tecnología. Si necesita una actualización para dejarme entrar, no es una casa. Es una situación de rehenes. En ese momento, ella se había reído. Ahora era ella la que estaba fuera. Abrió la aplicación. Giró y luego se apagó. No hay propiedades conectadas. Lo intentó de nuevo. Nada. Hizo clic para ir al panel de administración. Ya no figura como usuario. Valerie se quedó allí, el viento levantándole la chaqueta, los pies doliéndole por los tacones del aeropuerto. No se los había quitado. Su maleta estaba a su lado como un testigo silencioso. Finalmente se rindió y caminó por la ruta larga alrededor de la puerta, a través del sendero ajardinado, y de vuelta a la casa que todavía llamaba nuestra. Excepto que no lo era. Ya no. La entrada estaba vacía. No había correo en el buzón. La luz del porche apagada. Se acercó a la puerta principal y se congeló. Pegado al cristal había un solo sobre, blanco, con su nombre en el frente escrito a mano por Mark. No en cursiva, no amenazante, solo objetivo. Lo abrió de un tirón. Dentro, una línea en un trozo de papel de impresora estándar. Tú tomaste el vuelo.
También lo hizo tu acceso. Sin firma. Sin remitente. Se quedó allí, atónita. La cerradura parpadeaba en rojo. El aire acondicionado del que solía quejarse, siempre hace un frío que pela aquí, ¿por qué no puedes arreglarlo? Había desaparecido, un silencio sepulcral detrás de esa puerta. Toda su casa apagada como un cambio de escena. Revisó su teléfono de nuevo, abrió su aplicación bancaria. 2 cuentas, no 3. Hizo clic en la que faltaba. Cuenta ya no vinculada. Autorización revocada. Hizo clic en los servicios públicos, agua, electricidad, gas, todos devolvieron lo mismo. Cuenta transferida. Sin acceso. Su respiración se volvió superficial. El vecindario se sentía extraño, demasiado quieto, demasiado cuidado. Dio la vuelta a la parte de atrás, esperando que tal vez la puerta corredera de cristal todavía funcionara. No lo hizo. Las luces de movimiento ni siquiera parpadearon. Desde fuera, era su casa. Por dentro, bien podría haber sido una exhibición de museo que solía visitar. Se sentó en los escalones de la entrada. Su teléfono vibró. Pensó que tal vez Glenn finalmente estaba llamando. No lo era. Era una notificación del sistema. Tu Apple ID ha sido eliminado de esta red HomeKit. Luego, un nuevo propietario ha asumido el control principal. Se quedó mirando la pantalla, negándose a parpadear. Mark no había gritado. No había dado un portazo. Simplemente la había revocado digitalmente, legalmente, silenciosamente. El tipo de venganza que no arrasa la tierra, simplemente te borra del mapa. La puerta detrás de ella hizo un clic suave al reiniciarse. Valerie miró al cielo, y por primera vez en años, la casa no se sentía lo suficientemente grande para su ego porque ya no era suya. En realidad, nunca lo había sido. Glenn llegó tarde. No elegantemente, ni estratégicamente, simplemente tarde. El tipo de tardanza que hace que las secretarias susurren y los inversores se miren por encima del borde de sus tazas de expreso. Su corbata estaba torcida, la camisa se ceñía un poco demasiado alrededor del cuello. El sudor apenas comenzaba a acumularse en la base de su columna, a pesar del lujo con aire acondicionado de la sala de juntas del 10º piso. Mark ya estaba allí, sentado en el extremo más alejado, la misma posición que siempre elegía. No en la cabecera de la mesa, demasiado obvio. No en el medio, demasiado expuesto. Solo la distancia suficiente para verlo todo, hablar cuando fuera necesario y desaparecer cuando no. No levantó la vista cuando Glenn entró. Solo pasó una página de la carpeta que tenía delante y se ajustó las gafas de lectura. El tipo de compostura casual que le dice a la sala, esto ya está decidido. Diane, la presidenta de la Junta, se aclaró la garganta. Gracias a todos por unirse con tan poca antelación. Tenemos asuntos urgentes relacionados con la conducta ejecutiva y el cumplimiento discrecional. Fue entonces cuando el estómago de Glenn realmente se revolvió porque la frase conducta ejecutiva nunca se usaba a la ligera y nunca en público a menos que alguien ya hubiera sido entregado a los abogados. Se sentó, asintió rígidamente. Supongo que esto es por el aviso de auditoría. Mark habló sin mirarlo. Es por el patrón que la activó. Lauren, la misma consejera interna de antes, pasó un resumen de una página. Grapado en la esquina superior izquierda. Sin fanfarrias, sin apéndices, solo puntos. Ejecutivo Glenarmon. Moción de la Junta. Revisión de fase 1. Auditoría no programada iniciada. Hallazgos. Preliminares. Uso de viajes ejecutivos sin la debida autorización. Reembolso de acompañante no empleado bajo el canal de gastos personales. Acceso otorgado a individuo no autorizado al software de presupuestación interna. Anulaciones repetidas de elementos discrecionales marcados. Incumplimiento del memorando de cumplimiento interno fechado año fiscal -5 firmado conjuntamente por Garmon. Hubo un silencio, del tipo que se llena con demasiados cálculos internos. Glenn escaneó el papel rápidamente. Su nombre estaba impreso 4 veces. El de Valerie solo una.
Pero esa única línea era veneno. Acompañante no empleado Ubermon listada como enlace de proyecto. Sin contrato archivado. Levantó la vista, tratando de encontrar un aliado. Diane era ilegible. Un miembro de la junta ya estaba escribiendo en un iPad. Otro simplemente se ajustó el reloj y Mark todavía no lo había mirado. Esto es absurdo, comenzó Glenn. Valeria estaba. Mira, estaba consultando informalmente. Sí, tal vez el papeleo no estaba. Mark finalmente habló. Accedió a los paneles financieros a las 2:43 de la madrugada de un sábado desde el terminal de tu oficina. Los registros de acceso tenían marca de tiempo y estaban vinculados a tu tarjeta de acceso. Disculpa, espetó Glenn. ¿Estamos pretendiendo que esto es criminal? Es mi invitada. Mark cruzó las manos. Es tu invitada, no la nuestra. Y ciertamente no de la Junta. La voz de Lauren intervino. Medida, neutral. Sea criminal o no, la exposición es reputacional. Ya hemos tenido una consulta de un inversor. Eso es suficiente para que esta Junta actúe. Glenn miró a lo largo de la mesa, pero los ojos ya no se encontraban con los suyos. Solo papeleo y tazas de café. La votación ocurrió como siempre lo hacen en la guerra corporativa. Silenciosa, clínica, unánime. Moción para suspender al señor Armon pendientes los hallazgos de la auditoría. Con efecto inmediato. Diane no pidió discusión, no buscó debate, solo golpeó su mazo una vez. Mayormente simbólico, ya que habían eliminado el uso formal de mazos hace años, pero golpeó como un martillo de todos modos. Se levanta la sesión. Glenn esperó hasta que la sala comenzó a vaciarse, luego se dirigió hacia Mark. ¿En serio?, dijo. Bajo. ¿No podías simplemente hablar conmigo? Mark se puso de pie, se ajustó el puño, finalmente lo miró a los ojos. Tú no hablaste cuando reservaste el vuelo. Glenn miró a su alrededor. Todos fingían no mirar. Mark añadió en voz baja. Trajiste el caos personal a una estructura que ayudé a construir. Apostaste con la política. Y lo hiciste con alguien que ni siquiera escribe su apellido de la misma manera 2 veces en los documentos fiscales. Glenn tragó saliva. Dijo que estabas jubilado. Lo estoy, dijo Mark. Por eso tengo tiempo para la diligencia debida. Luego pasó a su lado, lento y deliberado. Mientras Glenn estaba allí, el teléfono vibrando en su bolsillo, apareció otro mensaje. Alerta de inversor. Reequilibrio de cartera. Pendiente revisión de riesgo ejecutivo. Las ondas ya estaban llegando a Wall Street. Sacó su teléfono y abrió el panel de inversores. Valeria acababa de enviar otro mensaje. ¿Lo arreglaste? No respondió. Ni siquiera podía recordar cómo se deletreaba control ya. La primera notificación llegó mientras estaba en el baño del hotel lavándose los dientes con la misma energía que usaba para lanzar indirectas pasivo-agresivas durante el brunch. Su teléfono se iluminó sobre el mostrador de mármol. Luego otra vez y otra vez. Para cuando terminó de enjuagarse, parecía un árbol de Navidad. Lo cogió, medio sonriendo. Tal vez es Glenn. Tal vez lo arregló. Pero la pantalla no mostraba su nombre. Mostraba titulares. El primero decía, Bergstrom Group se retira discretamente de la asociación plurianual con Armon Strategic. El artículo era seco, educado, realineación de la visión, diferencias filosóficas, riesgo reputacional imprevisto. Pero Valeria había estado en suficientes salas como para leer entre líneas. No solo estaban cancelando un contrato. Estaban derribando una conexión. Hizo clic en el siguiente. Una publicación de una cuenta interna anónima. Lista de invitados del retiro de clientes depurada. No más acompañantes con bolsos de diseñador y bocas con acuerdos de confidencialidad. ¿Saben quiénes son? Se quedó mirando esa frase. De la manera en que alguien mira una puerta cerrada que olvidó revisar 2 veces. Porque hace solo 3 semanas, ese cliente, el vicepresidente de estrategia de Bergstrom, la había invitado personalmente a su retiro de invierno en Telluride, cabaña privada,
cenas con catering, equipo de lujo con logotipos en las mangas. El tipo de viaje que la gente no publicaba, pero del que todos hablaban después. Glenn había dicho que sería una gran imagen. Ella había dicho, empacaré algo con la espalda descubierta. Ahora, Bergstrom no solo se había retirado de la asociación. Lo habían hecho público. Se sentó con fuerza en el borde de la cama, la bata resbalando de su hombro, el rímel aún intacto. El pequeño espejo giratorio del hotel captó su reflejo, y por una vez, no le gustó lo que vio. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era solo una alerta de tendencia. Valeria Armon brevemente en tendencia en el Twitter financiero. Los comentarios no eran amables, algunos eran crueles, la mayoría eran sarcásticos, unos pocos eran quirúrgicos. Cuando tu sesión de networking es marcada por 3 comités de ética y un agente de embarque. La Barbie corporativa se encuentra con el protocolo de recursos humanos. Nueva regla, no más acompañantes que se autodenominan consultores de energía. Quería gritar, lanzar el teléfono al otro lado de la habitación, demandar a alguien. Pero la emoción que realmente la golpeó primero fue la soledad. Abrió sus mensajes, se desplazó hasta Glenn, escribió, ¿sabías que Bergstrom se retiraba? Llámame por favor. Entregado. No leído. Lo llamó. Buzón de voz. Su voz grabada sonaba como si la hubieran dejado en un cajón demasiado tiempo. Distante. Aburrida. Formal. Ha contactado con Glenn Armon. ¿Deje un mensaje? Colgó. Lo intentó de nuevo. Bloqueada. Parpadeó. Revisó su lista de contactos. Se desplazó hasta Mark. Pulsó llamar. El tono de llamada nunca llegó. Solo un error de una línea. Este número ya no acepta llamadas de su contacto. El teléfono se le resbaló de la mano sobre el edredón del hotel. Se quedó mirándolo como si de repente pudiera arreglarse solo, como si la red se disculpara y la reconectara con las personas que solía controlar, seducir o manipular a voluntad. Pero simplemente se quedó allí, muerto y brillante. Puso su portátil sobre su regazo, tratando de encontrar una distracción. Tal vez uno de sus socios de marca había publicado una foto. Tal vez había llegado un nuevo correo electrónico confirmando su lugar en el panel de oradores del próximo trimestre. Pero la bandeja de entrada estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Hizo clic en uno de los foros financieros, buscó su nombre. Alguien había publicado el ahora infame vídeo de la puerta de embarque. Una toma granulada desde unas filas más atrás. Allí estaba ella, Valeria en pleno atuendo de diseñador para volar, discutiendo con la agente de la aerolínea mientras Glenn parecía haber envejecido 10 años en 5 segundos. Pie de foto, cuando tu viaje de negocios se convierte en un seminario de cumplimiento. 26.000 vistas y subiendo. El comentario que más le dolió no fue el más cruel. Fue el más verdadero. Realmente pensó que el tipo que regaba los setos había terminado con ella. No, solo estaba esperando que floreciera la garra adecuada. Cerró el portátil, apagó su teléfono y se sentó en el silencio del hotel, envuelta en una bata que de repente se sentía 2 tallas más grande. La cama estaba demasiado fría. La habitación estaba demasiado quieta. Y la vida que había pasado años construyendo sobre encanto, desvío y el dinero de otras personas se estaba derrumbando a través de su pantalla, una notificación a la vez. Valerie esperó hasta casi la medianoche para llamar. No porque fuera estratégico, sino porque le llevó todo ese tiempo convencerse de que todavía tenía alguna influencia, alguna pieza de historia, algún destello de lealtad, algún remanente de un vínculo que no había sido vaporizado por las últimas 2 semanas. Hallie no contestó al principio, solo el buzón de voz. Valerie casi colgó, pero el pitido llegó demasiado rápido. Hallie, soy yo. Mira, sé que las cosas están mal ahora mismo. Sé que tu padre probablemente te esté contando una versión de los hechos que me hace parecer. Se detuvo, se recompuso. Que me hace parecer peor de lo que merezco. Pero tú me conoces. Sabes que lo intenté. Estuve allí. Te crié, ¿no? Por favor, devuélveme la llamada. Terminó la llamada y se quedó mirando la pantalla,
con el pulgar suspendido. Sin recibo de lectura, solo silencio. Luego, 20 minutos después, su teléfono vibró. Un mensaje, sin saludo, sin puntuación, solo una foto. Valerie la tocó. Era un escaneo de una escritura de propiedad. Limpia, nítida, oficial. El nombre completo de Hallie en la parte superior. Hallie Ann Miller debajo. Descripción de la propiedad, 87 acres, vivienda unifamiliar. Título transferido en su totalidad. Línea de firma, Mark T. Harmon. Sin firma de abogado. Sin cofirmante. Solo él. Debajo de la foto, Hallie había añadido un breve mensaje. Dijo que construyera algo que no me pudieran quitar. Eso fue todo. Valerie se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. No porque no entendiera, sino porque finalmente lo hizo. Mark no solo la estaba castigando. La estaba reemplazando. Silenciosamente, deliberadamente, pieza por pieza. Se desplazó hacia arriba a través de sus viejos mensajes de texto, las fotos de cumpleaños, la vez que ella y Hallie fueron a esa ridícula clase de fabricación de velas. La foto de las dos sosteniendo desastres de cera de soja torcidos con delantales a juego. Recordó haber pensado en aquel entonces, si Mark alguna vez se va, todavía tendré a Hallie. No la tenía. Porque Hallie había tomado su decisión. Y no fue ruidosa. No fue teatral. Fue una escritura de propiedad con una sola firma. Una firma que solía firmar cosas para ella. Valerie se sentó en el borde de la cama del hotel, con la bata medio caída de un hombro, y finalmente comenzó a llorar. No por el dinero, ni siquiera por Glenn, que todavía no había devuelto ni una sola llamada, sino por la comprensión de que había sido eliminada de su propia vida. Sin discusiones, sin confrontación, solo una serie de formularios, contratos y transacciones que habían eliminado su nombre de todo lo que pensaba que era permanente. Hallie había ocupado su lugar, no solo emocionalmente, sino legal, estructural y generacionalmente. Esa casa, Valerie había elegido las encimeras. Recordaba sostener muestras de azulejos en un Home Depot como si estuviera construyendo un legado. Ahora era de Hallie. La mujer que Valerie solía decir que era el proyecto mascota de Mark se había convertido en la que tenía las llaves. Y Valerie estaba sentada en una habitación de hotel pagada con una tarjeta de crédito que no estaba segura de qué pasaría mañana. Quería volver a llamar, quería gritar, quería explicar. Pero, ¿qué diría siquiera? Por favor, no dejes que tu padre me borre. Ya lo había hecho. No con furia, no con crueldad, con precisión. Mark había tomado todo lo que ella usaba como arma, estatus, encanto, derecho, y lo había auditado, luego lo había reconstruido bajo el nombre de otra persona. Alguien que no olvidaría los aniversarios. Alguien que no publicaba selfies con champán en salas ejecutivas. Alguien que, cuando le dijeron construye algo que no te puedan quitar, realmente escuchó. Valerie se acurrucó en la cama y miró de nuevo el teléfono, esperando que tal vez, solo tal vez, Hallie respondiera. No lo hizo. Ni esa noche, ni a la mañana siguiente. Y en algún lugar al otro lado de la ciudad, la hija que Valerie una vez trató de excluir de las fotos familiares se estaba mudando a una casa que ahora poseía en su totalidad, con suelos que Valerie eligió y puertas por las que nunca volvería a pasar. La tarjeta de identificación no sonó. Valerie la presionó de nuevo, más fuerte esta vez, como si la fuerza pudiera de alguna manera anular el juicio del sistema, pero el torniquete no se movió. La luz roja parpadeó 2 veces, indiferente. Se quedó allí un instante demasiado largo, tratando de decidir si debía actuar confundida o indignada. Optó por confundida, menos arriesgado. Debe ser un fallo, le dijo a la recepcionista, mostrando la misma sonrisa ensayada que usaba al devolver artículos después del plazo de devolución. Funcionó la semana pasada. La recepcionista no se movió. Ni siquiera fingió una sonrisa, simplemente presionó algo debajo del escritorio y miró hacia otro lado. 2 oficiales de seguridad ya se acercaban desde el pasillo.
Ambos hombres construidos como si los hubieran sacado de un casting para un genérico guardia de seguridad corporativo número uno mayor, uno más joven, ambos con esa expresión que decía que habían hecho esto antes y recientemente. Señor Armon, dijo el mayor, no con dureza. Necesitaremos que venga con nosotros. Trabajo aquí, dijo Valerie rotundamente. Está listada como contratista, corrigió él. Pero según la directiva de cumplimiento, se nos ha instruido que revoquemos todo acceso y la escoltemos fuera del recinto. Su boca se abrió, luego se cerró. ¿Escolta? Repitió como si fuera un insulto. El más joven le entregó un sobremanila. Documentación de legal. Lo abrió de un tirón, las manos temblando ligeramente. Aviso de terminación con efecto inmediato por directiva de la Junta de Ética y Cumplimiento Legal. Su contrato ha sido anulado debido a violaciones de la política de acceso discrecional, actividad de cuenta no autorizada y uso indebido de credenciales ejecutivas. El final estaba firmado por alguien que no reconoció. No Glenn, ni siquiera alguien de recursos humanos, solo un título plano. Consejero interno, División de Riesgos. Se giró hacia el escritorio, con los ojos moviéndose rápidamente. Llamen a Glenn ahora. Él arreglará esto. Está en una sesión de la Junta, dijo la recepcionista sin levantar la vista. Y usted ya no está en la lista de contactos aprobados. Esa línea la golpeó más fuerte que el sobre. Lista de contactos aprobados. Ni siquiera era reconocible para el sistema ya. La voz de Valerie se elevó. Esto es absurdo. Soy consultora. Mi nombre está en proyectos que le trajeron a esta empresa 7 cifras. Revisen los entregables de la presentación a inversores del segundo trimestre. El guardia más joven se movió ligeramente. Señora, no hagamos esto más difícil de lo necesario. Esto no está sucediendo, murmuró, retrocediendo. Esto es un error. Pero su tarjeta, todavía en su mano, parpadeó de nuevo. ¿Rojo? Sin mensaje de error, solo un no digital. No la esposaron. Nadie la arrastró. Pero de alguna manera, el silencioso paseo por el pulido suelo de baldosas se sintió más humillante que cualquier otra cosa. La gente levantaba la vista. Reconoció caras. Algunos le dieron sonrisas tensas y compasivas. La mayoría miró hacia abajo, fingiendo responder correos electrónicos. Nadie la detuvo. Para cuando llegó a la puerta giratoria de cristal, sus mejillas ardían. No de ira, de comprensión. Habían estado esperando esto. Salió a la luz del sol de la tarde e inmediatamente se arrepintió. El estacionamiento era demasiado abierto, demasiado brillante. Su coche no estaba. Se lo había dado al valet el día anterior y no lo había reclamado. Ni siquiera recordaba dónde estaba su ticket. Caminó hasta el borde del estacionamiento y se sentó en el bloque de hormigón, ignorando la forma en que sus tacones se clavaban en la parte posterior de su tobillo. Sacó su teléfono, abrió su bandeja de entrada. Un nuevo mensaje. Asunto, consejo de Mark. No respiró mientras lo abría. Era solo una frase. La próxima vez que alguien te ofrezca un asiento de primera clase, pregunta cómo es el aterrizaje. Sin despedida, sin puntuación, sin regodeo, solo un simple recordatorio. Él había visto todo el arco de su trayectoria mucho antes del despegue. Miró hacia el edificio detrás de ella, el cristal espejado que solía reflejar su ambición. Ahora solo reflejaba a alguien perdido, alguien que no se dio cuenta de que las grandes altitudes solo ayudan si sabes dónde está la pista de aterrizaje. Y Valerie, ella nunca se había molestado en comprobar dónde terminaba el viaje porque pensó que siempre habría alguien más allí para atraparla cuando cayera. Hasta que el alguien a quien más subestimó se convirtió en el arquitecto del aterrizaje. El buzón se atascó. Tuvo que tirar de él 2 veces antes de que cediera. Metal chirriando contra metal como si incluso él la resintiera ahora. Dentro, un solo sobre, de color crema, papel grueso. Sin remitente, sin escritura a mano, solo su nombre escrito a máquina, centrado, preciso. Lo supo antes de abrirlo. De vuelta en el apartamento. No, la unidad,
como insistía en llamarla la oficina de arrendamiento. Las cajas estaban apiladas a lo largo de las paredes como si un equipo de mudanzas la acabara de dejar y se hubiera olvidado de volver. Los muebles eran temporales. Un sofá gris que olía a arrepentimiento sintético. Una mesa de café demasiado baja para ser útil. Incluso la alfombra parecía pertenecer a otra persona. Abrió el sobre con el pulgar. Dentro había un cheque de caja por $11.743.82. ¿82? Grapado a él, una hoja de papel blanco impresa con la misma fuente nítida. Su porción de los ingresos discrecionales del último trimestre fiscal según nuestro acuerdo. Eso era todo. Sin firma, sin nota, sin nombre, solo las matemáticas. El número no era aleatorio. Era específico, quirúrgico. No era generoso, pero tampoco era punitivo. Era exacto hasta el centavo, lo que de alguna manera lo empeoraba. Valerie lo miró, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, las piernas medio dormidas debajo de ella, rodeada de cajas de IKEA y promesas que una vez hizo sobre subir de nivel. La habitación estaba en silencio, el tipo de silencio que no solo se sienta en tus oídos, sino que presiona contra tus costillas. Alcanzó su teléfono, casi sin pensar, y abrió la aplicación de fotos, se desplazó hasta que encontró la única imagen que no había podido borrar. Todavía no. Ella y Glenn en la puerta de embarque, sonriendo, con champán en la mano, justo antes de embarcar. Había parecido el momento en que todo comenzaba. Ahora entendía que era la instantánea de todo terminando. Su sonrisa en la foto era arrogante, triunfante. La de Glenn era más tensa, como si no estuviera seguro de que se estuvieran saliendo con la suya, pero quisiera creer que sí. La miró durante un largo momento, luego presionó eliminar. La pantalla le preguntó, ¿estás segura? Presionó sí. La pantalla volvió a la galería insípida. Nada que valiera la pena conservar. Valerie se levantó lentamente, las rodillas le dolían. Miró alrededor del apartamento. Ni un solo objeto que sintiera que tenía una historia. No más ventanas de suelo a techo. Ni código de puerta, ni manguera de jardín con la que tropezar los fines de semana. Ni cubiertos que pertenecieran a la familia. Solo paredes alquiladas y un cheque que era a partes iguales lápida y factura. Caminó hacia la ventana y corrió las persianas. Afuera, el estacionamiento zumbaba con sopladores de hojas y camiones de jardinería baratos. Sin setos, sin simetría. Solía reírse de Mark, lo llamaba el que susurra a las hojas de cálculo, se burlaba de su insistencia en los balances y las estrategias de salida. Pero ahora lo veía. Él no había gritado. No la había perseguido. Simplemente auditó la vida que ella pensaba que tenía. Cada cuenta, cada activo, cada relación, uno por uno. Y luego, silenciosamente, se retiró. Se retiró del matrimonio, de la casa, de la empresa, de ella. No con ira, sino con precisión. Con un libro mayor en una mano y la tecla de eliminar en la otra. No le dejó nada dramático. Ni escenas, ni gritos, solo silencio y un cheque que decía, esto es lo que vales. Ni más, ni menos. Valerie se sentó de nuevo en el suelo, con las piernas cruzadas, el cheque lánguido en sus manos. No quedaba nada por lo que luchar porque ya no era parte de la historia. Y Mark, él no solo ganó. Equilibró la cuenta.